El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hoy en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos consagrando el tiempo de familia, de matrimonio, a través de una oración, a través de unirnos como familia, como matrimonio, a pedir ese cerco protector que cada uno de nosotros necesita. Por eso es importante, hermanos, que el que edifique el hogar sea la roca firme, que es Cristo Jesús, para que ese hogar esté mantenido en firmeza. Para eso, hermanos, llevamos oración y la palabra de Dios es puesta en tu casa. Enseñémoslos a nuestros niños a orar, a buscar al Señor. Este día te damos la bienvenida a ti que por primera vez has sintonizado esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando el culto familiar, estamos llevando el matrimonio y queremos consagrar este tiempo en el cual estará el Señor hablando a través de un escrito. Lleva lápiz y papel. Todo lo que se menciona, Dios lo ha hablado. Es por eso que en este momento, si estás pasando aflicción, tristeza, oremos en este momento pidiendo la protección divina del Señor. Sergio, vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dé la convicción en cada uno de nosotros que lo que Dios nos demanda, hermano, es porque desea ver el hogar establecido en el orden divino. Un matrimonio feliz es lo que el Señor anhela. Por eso vamos a pedir al Señor su bendición. Y si hay algo en el cual tenemos que arreglar cuentas, pide al Señor que te ayude y que te dé la fortaleza. Vamos a hacer la oración. Padre amado,
Humildemente ante tu presencia nos humillamos, reconociendo, Señor, desobediencias que muchas veces traen lágrimas y dolor por no hacer tu voluntad. Rogamos humildemente que perdones todo pecado y que des gracias, Señor, en este tiempo de hogar, de familia. Hay hogares desbaratados, familias divididas, porque no hacemos tu voluntad. Te rogamos humildemente, Hijo de Dios, que no traigas a memoria mi falta, que no mires mi pecado, que des gracia en mi hogar. Necesitamos un cerco protector, necesitamos una cobertura. Rogamos ante todo, Señor mío, para que despiertes cada día el anhelo de buscarte en familia, de enseñar a nuestros hijos, Señor, el amor y el temor al Señor. Te ruego humildemente, Señor mío, por el matrimonio. Pedimos por las lágrimas que se derraman, por esas madres, padres, Señor mío, que están cansados, fatigados. Te ruego por cada uno de ellos, Señor. Da gracia, Padre, para que ese hogar esté edificado. Cubre la vida de nuestros hijos y jóvenes. Están expuestos al peligro y a la tentación. Rogamos ante todo, Señor, que tú dirijas este ministerio de oración, que des gracia en la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por los méritos sagrados de Jesucristo serán respondidos estos ruegos. Gracias, Señor Jesucristo. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que sea el que dirija este ministerio y de gracia en el matrimonio. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando este día la familia. Y quisiéramos pedir, hermano, en este día, que es la palabra de Dios las que va a hablar en el libro de Lamentaciones 3, 31 y 32. Y aquí el Señor nos habla, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige también y se compadece según la multitud de sus misericordias. Qué bendición, queridos hermanos, porque de lo que Dios nos va a hablar en este día, hermanos, es el rechazo no es un fracaso. En la vida del creyente, hasta las cosas negativas se deben de aprender si se canalizan de una manera adecuada. Eso lo dice la palabra, eso, hermano, lo debemos de hacer, que en lo negativo debemos de aprender para ser positivos. Es un aprendizaje que el Señor nos da con experiencias que pasamos y de ahí aprendemos a hacer cosas buenas para el Señor. Sergio, el rechazo no es un fracaso. Y el libro de Eclesiastés nos da la oportunidad de enderezar el Señor nuestro camino. Estamos llevando este día a la familia y oigamos lo que el Señor nos habla en este día a través de sus versículos y de su palabra. Así es. Todos los días, hermanos, son experiencias que debemos de enfrentar cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, nos presenta varias expectativas, tal vez varios retos. Tenemos que tomar decisiones que tal vez, hermanos, vayan a marcar nuestra propia vida. Es por eso que debemos de estar confiados en las promesas de Dios. Debemos de estar cimentados en lo que la palabra de Dios, hermano, nos promete. Para todos aquellos hermanos que tomamos ese tipo de circunstancias diarias. En ocasiones, hermanos, nos sentimos rechazados por las mismas circunstancias que la vida nos presenta. Sin en cambio, de esas experiencias, hermanos, debemos de aprender. Nuestro Señor muchas veces permite que pasemos por esas situaciones, pero para fortalecer nuestra fe, para que nosotros confiemos más en que Dios está con nosotros. Por eso comentábamos que el rechazo, hermanos, no es un fracaso, es parte de una enseñanza que tenemos que canalizar de una manera adecuada. Por eso leíamos aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 31 y 32, lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el Señor
no desecha para siempre. Cualquier forma de rechazo produce dolor. Cualquier forma de rechazo, hermanos, produce debilidad tal vez. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados. Sin embargo, en esta situación, Dios nos revela de su amor a aquel que ha sido rechazado. La palabra de Dios nos dice, ante sí aflige. Es decir, el Señor permite algún tipo de circunstancias que nosotros tenemos que afrontar, pero las debemos de visualizar en el lado espiritual. El Señor no nos manda la aflicción, el Señor permite que venga la aflicción a nuestra vida. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar por qué pasamos por momentos dolorosos, de sufrimiento, de tribulación, debemos de entender que si Dios permite ese tipo de situaciones, es porque está evitando que vengan males mayores. Por eso debemos de afrontar ese tipo de situaciones en su momento. Debemos de afrontar ese tipo de circunstancias confiando en que Dios, hermano, nos promete que se va a compadecer de nosotros por sus grandes misericordias. Porque eso está escrito. ¿Alguna vez usted se ha sentido rechazado por alguna circunstancia? Tal vez, hermanos, usted se ha sentido rechazado por sus creencias, por su apariencia física, por su estatus social, por su cultura, por su color de piel o por cualquier otra circunstancia. ¿Usted se ha sentido rechazado? La palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él enfrentó ese tipo de rechazos y nos muestra, nos pone por ejemplo cómo Él salió de esas situaciones. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender que el rechazo, hermanos, no es un fracaso, sino que podemos aprender de ese tipo de circunstancias para fortalecer nuestra fe, para depender de Dios y para ser obedientes y confiar en sus promesas. Vamos a leer cómo el profeta, hermanos, se expresaba de la situación que Cristo mismo pasó en su humanidad, y esto ha quedado registrado como ejemplo para nosotros. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 3, la escritura dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús, hermanos, supo lo que era ser odiado, supo lo que era ser perseguido injustamente. Él sintió el desprecio de la humanidad en su propia vida y él fue rechazado. Por eso preguntábamos que si en alguna ocasión nosotros nos hemos sentido rechazados por nuestra apariencia, por nuestro estatus social, por nuestra cultura, por nuestra manera de ser o por cualquier otra circunstancia. O sea, Cristo la vivió en su propia humanidad. Por eso Él nos entiende que cuando estamos en ese tipo de circunstancias nosotros somos afligidos. La Escritura lo llama varón de dolores. Porque Él soportó, hermanos, toda injusticia y toda maldad, todo desprecio que provenía del hombre. En su humanidad, hermanos, Jesús sintió el dolor.
sintió la tristeza, sintió todo tipo de desengaños que provienen del hombre. A él le tocó sufrir y sufrió, hermanos, malos tratos. Y la maldad de los hombres impíos, hermanos. Por ello Jesús enseñó a sus discípulos a no marginar a nadie. Y ahí viene la enseñanza. O sea, Cristo pasó por ese tipo de circunstancias, pero para darnos un consejo. Y ahí es donde nosotros nos debemos de afianzar de lo que el Señor enseñaba a sus discípulos y nos enseña a nosotros para afrontar ese tipo de situaciones. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 15 y el versículo número 18, la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, San Juan 15, capítulo 15, versículo 18, la Escritura dice, si el mundo os aborrece, San Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esta es una clara advertencia que los discípulos sufrirían rechazo. Porque la misma Escritura lo dice. Dice, si el mundo os aborrece. O sea, le está advirtiendo que iban a ser aborrecidos. Sin en cambio, les recuerda que Cristo había pasado y estaba pasando por esa situación. Por eso les dio ejemplo de cómo afrontar ese tipo de situaciones. Dice, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, el Señor, hermanos, conoce la situación humana, porque Él vivió teniendo las propias debilidades en su humanidad, pero fue fortalecido. Fue fortalecido, hermanos, porque Él buscaba el consejo de su Padre y a Él lo fortalecía a través de las promesas que el Padre le daba. Por eso Jesús les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros. Si sufrimos el rechazo o el aborrecimiento que causan dolor y sufrimiento, recordemos que Cristo ya las pasó y nos dejó ejemplo de cómo soportar eso. Pero ¿cómo vamos a enfrentar el rechazo? Solamente hay una manera, con su palabra, con sus promesas, con su ejemplo. Aquí en el Salmo número 94 y el versículo 14, la Escritura dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Y ahí están las promesas. Ni desamparará su heredad. El Señor, hermanos, nunca va a abandonar a sus hijos fieles. Nosotros podemos confiar que no nos va a desamparar. O sea, desamparar quiere decir dejar. Sin en cambio nosotros somos posesión de Él, porque la Escritura dice que somos su heredad. Y por lo tanto, hermanos, Él nos ama. Entonces, cuando nosotros sufrimos algún tipo de circunstancias adversas, debemos de confiar en que Cristo mismo en su humanidad las pasó. Y debemos de traer, hermanos, sus promesas como la que estamos leyendo. Cualquier circunstancia que pasemos, hermanos, debemos de traer las promesas a nuestra vida. Algunos se dejan llevar por el momento, se desaniman, tal vez se desconciertan, no tienen la capacidad, hermanos, de afianzarse de las promesas de Dios, porque se dejan llevar por el momento. Y el adversario es lo que desea. Cuando nosotros somos rechazados por nuestras creencias, por nuestra fe, por nuestra apariencia, por nuestro estatus social,
por nuestra cultura, por nuestra manera de hablar, por cualquier forma. Nosotros debemos de estar confiados y traer estas promesas a nuestra vida. En esas circunstancias, hermanos, el adversario confunde nuestra mente porque nos deja llevar por esas circunstancias. ¿Y usted cómo se siente cuando es rechazado o cuando es injuriado o cuando es acusado de algo que no hizo? Mucha gente, hermanos, se siente deprimida, mucha gente se siente incompetente o imposibilitada para poder defenderse. Y el adversario es lo que quiere, vernos en esa situación. Pero sin en cambio, la palabra de Dios nos enseña que en esas circunstancias debemos de confiar en lo que la palabra de Dios nos promete. Si la palabra de Dios dice que no nos va a abandonar, a sus hijos fieles, no nos va a abandonar. Si la palabra de Dios dice que no nos va a desamparar, bajo cualquier circunstancia no nos va a desamparar. Por eso es importante, hermanos, traer las promesas a nuestra vida en estas circunstancias. Pero también la Escritura nos anima a hacer nuestra parte, de esforzarnos y de confiar en sus promesas. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 31 y el versículo número 6, la palabra de Dios nos da estas palabras de exhortación. Cuando estemos en esas circunstancias de dolor, de sufrimiento, de rechazo, traigamos las promesas de Dios a nuestra vida, porque el Señor nos ha prometido que no nos va a abandonar y no nos va a desamparar. Y nos da esta exhortación, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Tenemos que hacer un sobreesfuerzo. Tenemos que vencer la mentira del adversario. El adversario nos desanima, pero sin en cambio la Escritura nos dice que debemos de animarnos, que debemos de hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para confiar en la dirección, en la protección y en la permanencia de Dios en cualquier circunstancia. No temáis. O sea, el temor, hermanos, que es el que atrofia nuestra mente. Y el temor es el que nos pone una barrera para que recordemos las promesas de Dios. Es la que tenemos que vencer. Por eso dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. De las circunstancias, de las adversidades, de lo que nos está preocupando en ese momento. Y aquí nos da la promesa. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. En los salmos leíamos que el Señor no nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Y la misma palabra de Dios confirma que Jehová nuestro Dios es el que va conmigo. En medio de esta circunstancia el Señor está con nosotros. Recordemos a Daniel cuando estaba en medio del horno de fuego. El mismo Señor estaba con él y a él no le pasó absolutamente nada. Y la gente se admiraba porque no los veían sufrir, ni el fuego hacía algo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová estaba en medio de ellos. Y es lo que la palabra de Dios nos está prometiendo. Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará, y aquí vuelve a hacernos esa promesa, ni nos desamparará. Por eso comentábamos que el rechazo, hermano, no es un fracaso. El sufrir, hermano, no lo tenemos que ver como algo que nos haga alejarnos de Dios. Es todo lo contrario. Y volvemos a repetir, el adversario es el que desea y es el que nos hace sentir que estamos abandonados y que Dios no nos hace caso y que Dios es el que castiga. Sin embargo, hermanos, la realidad es otra. Porque si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, bajo cualquier circunstancia el Señor está con nosotros. Y si estamos pasando por situaciones adversas,
es porque el Señor nos está previniendo situaciones más grandes que posiblemente puedan venir. Por eso debemos de mantener nuestra fe, nuestra confianza, y debemos de enfrentarlas únicamente con la palabra de Dios, con sus promesas como la que estamos leyendo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Más adelante el apóstol Pablo, hermanos, da instrucciones al pueblo de Dios de cómo deben de comportarse cuando son rechazados o cuando son marginados en algún momento. Así como el Antiguo Testamento, hermanos, nos exhorta a permanecer en confianza y en fe, porque Jehová está con nosotros, también en el Nuevo Testamento nos da esas promesas. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 5, la Escritura dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí están las promesas. O sea, la misma promesa que Jehová hizo al pueblo de Dios a través de Moisés, esa misma promesa, hermanos, la hace el Señor a través de los labios de Pablo para el pueblo de Dios. El Señor, hermanos, no cambia su mente, el Señor no cambia su parecer. Nosotros debemos de confiar en lo que está escrito. Sean vuestras costumbres. Esta palabra en el idioma griego, tropos, que significa costumbres, nos da una idea de que se está refiriendo a la actitud del cristiano, a su conducta y a su carácter. Por eso dice, sean vuestras costumbres, es decir, sea vuestra actitud, sea vuestra costumbre, o sea, vuestro carácter sin avaricia. Ahora, ¿qué es avaricia? ¿Qué es ser un hombre avaro? Es aquel que tiene un deseo, un afán desmedido de obtener algo. Por eso primero nos previene de cómo debe ser nuestra conducta, de cómo debe ser nuestro carácter, que no debemos de caer en la avaricia o en el pecado. Luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación. El hombre avaro es el que desea tener más a costa de lo que sea. Ese es un avaro. Y luego la Escritura nos dice, pero si tú eres hijo de Dios, tienes que estar contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero aquí no se está refiriendo, contentos con lo que tenéis ahora, no se está refiriendo con nuestras posesiones materiales, no está refiriendo con lo que nosotros podamos adquirir. Se está refiriendo, hermanos, a nuestra propia personalidad. Si Dios me ha transformado a partir de que yo lo conocí y entregué mi vida a Él, entonces debe de haber una transformación. Y yo cada día, hermanos, debo de estar satisfecho de que ya no soy el mismo de ayer, porque he avanzado en la fe, porque he confiado en su palabra, porque he tomado sus promesas. Y si ayer, hermanos, yo tenía miedo, temor, desconfianza, desmotivación, a través de las promesas que estamos leyendo, el día de hoy el Señor me va a exhortar para que ese temor, esa desmotivación y ese miedo se conviertan en el poder de Dios, en confianza en Dios, en afrontar las circunstancias que estemos pasados. Porque el Señor, hermano, nunca nos va a desamparar, como la Escritura lo dice, ni nunca nos va a dejar. Aquí en el versículo 6 de Hebreos 13, la Escritura sigue diciendo, de manera que podemos decir confiadamente. Es decir, si yo entendí lo que el Señor me dice de que no debo de ser
un hombre avaro en cuanto a mis costumbres, en cuanto a mi conducta, en cuanto a mi propia personalidad, sino que debo de confiar en las promesas de Dios de que Él no me va a desamparar ni me va a dejar. Entonces, podemos decir, como dice la Escritura, confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Por qué? Porque me ayudó a vencer todos los defectos de carácter, porque me ayudó a enfrentar el rechazo que tal vez sufrí, porque he entendido que bajo esas circunstancias, hermanos, que provienen del adversario, o que muchas veces son las que uno mismo provoca. No todo, hermanos, viene del adversario. Del adversario viene la mentira. Él nos hace caer en un engaño. Pero nosotros somos los que provocamos el salirnos de la protección de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Si Dios me dejó 10 mandamientos morales que me dice que de ahí no me debo de salir, y yo sabiendo, hermanos, cuáles son, y que si los desobedezco a Dios, entonces, ¿por qué la gente miente? ¿Por qué la gente es infiel? ¿Por qué la gente, hermanos, roba? Si siendo que la ley de Dios me dice que no lo tengo que hacer. Por eso debemos de estar confiados y de hacer nuestra parte. Que el Señor nos va a ayudar, pero tenemos que hacer también de la parte humana. Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque tengo las promesas de Dios. Porque tengo la seguridad que en medio de esas circunstancias el Señor está conmigo. Por eso hemos leído las promesas. Dice, no tengáis miedo de ellos, porque yo voy contigo. Esa es la promesa. Dice, no te dejaré ni te voy a abandonar. Esas son las promesas, hermanos, para poder resistir el rechazo, para poder resistir el sufrimiento. Y eso está escrito. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 31, la Escritura dice, ¿qué pues diremos a esto? El apóstol Pablo les habla, en su contexto viene diciendo que debemos de tener confianza en Dios, que debemos de rechazar la adversidad, pero con argumentos, con fe, con obediencia. Por eso dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, de las adversidades que pueden venir a nuestra vida. Si Dios es por nosotros, y aquí está una promesa, una vez más, hermano, las promesas de Dios son las que nos van a llevar a salir en victoria en Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre, hermanos, está del lado de la justicia. Dios siempre está del lado del justo. Pero para aplicar su justicia, debemos de conocer cuál es la justicia de Dios. Resumiendo, la justicia de Dios, hermanos, se manifieste en darnos a cada uno lo que merecemos. Lo obedecemos, lo amamos, lo buscamos y hacemos cosas que a Dios le agradan, nos promete bendición. Pero si nos salimos de obedecer sus mandamientos, de no buscarlo en su palabra, de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, de caer en la tentación y en la trampa del enemigo, entonces nos salimos de la cobertura de Dios. Por eso la Escritura nos da esta promesa. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estas son las promesas, hermanos, que debemos de traer a la mente cada vez, hermanos, que pasamos por adversidades en nuestra propia vida. Por eso estábamos comentando, y es el título de esta reflexión. El rechazo, hermanos, no es un fracaso. Debemos de canalizar esas experiencias negativas para sacar provecho, hermanos, y para no volverlas a repetir. Y para atesorarlas hemos sacado una enseñanza
donde nos va a fortalecer nuestra fe, donde va a fortalecer nuestra obediencia, donde va a fortalecer nuestra confianza en lo que Dios ha escrito. Por eso estamos leyendo las promesas de Dios. Porque usted, hermanos, no puede vencer por usted mismo. Usted únicamente puede vencer por lo que Dios dejó como promesas para el pueblo de Dios cuando pasen circunstancias adversas. Por eso en esta oportunidad, hermanos, consideramos ese tema. El rechazo no es un fracaso. Amén. Dios ha prometido, hermanos, que en momentos difíciles Él siempre estaría con nosotros. Si por ignorancia a la palabra cometemos faltas que Dios, hermano, no aprueba, cosas que se hacen en el hogar, por ignorancia a la palabra se hacen y se dicen. El Señor promete, hermano, revelar su verdad si tú lo buscas. ¿Y cómo lo vas a buscar? A través de la oración, a través de buscar su palabra, porque ahí está la voz de Dios. El rechazo no es un fracaso. Hemos visto versículos, hemos visto cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo llevó un rechazo, pero siempre se mantuvo, hermanos, fiel a la obediencia de la palabra de Dios, y por eso Él venció. Porque se obedece, hermanos, la voz de Dios a través de sus mandatos. Si todos obedeciéramos, hermanos, esas 10 garantías de amor, esos 10 regalos que el Señor dio, que es su santa ley, este mundo, hermano, no estaría pereciendo. Nuestro hogar no estaría dividido. Nuestro hogar estuviera cimentado en la roca que es Cristo. Pero sin embargo, hermanos, cada vez que buscamos a Dios, el Señor nos va a consolar. ¿Cuántos experimentamos el buscarlo en esa intimidad? Una fortaleza, una ayuda divina. Solamente lo experimenta aquel que lo busca en la oración. Es una experiencia, hermanos, que solamente el Señor y tú la conocen. Por eso el culto familiar, hermanos, es para unir familias. Es para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude. Aprendamos, hermano, de los errores y no cometamos, hermano, la misma experiencia de dolor. El rechazo no es fracaso. Es para que cada día forjemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio en la roca que es Cristo Jesús. Que en esa casa, hermanos, esté cubierta por la mano de Dios. Tristemente no se ora. Tristemente no se estudia la palabra de Dios. Hacemos lo que el hombre dice. Buscamos enseñanza humana, no enseñanza divina. Y tenemos el manual de vida, que es este santo libro. Ahí el Señor registró, hermanos, su voluntad en nuestras vidas. Búscalo en la palabra de Dios. Que lo que oyes esté basado a un escrito está. Que el consejo que te den, cualquiera que te dé un consejo, comprueba que lo que te está dirigiendo está basado a lo que Dios habló. Busquemos cada día, hermano, al autor de la vida. Qué bendición de la promesa de Romanos 8:31. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Lágrimas, dolor y tristeza que se llevan los padres a través de la oración. A través de oír la voz de Dios tendrás el consuelo y la fortaleza. Tu hogar está roto, tu familia dividida. Habla con Dios. Habla y dile cómo ha sido tu comportamiento. Lo sabe todo y lo ve todo, pero Él ve la intención del corazón. Cuando hay oraciones sinceras y fervientes, el Señor las escucha. Que tu oración, hermano, y el área espiritual esté fortalecida.
Busquemos cada día, hermanos, a través de invitar al Señor a tu hogar, ese altar espiritual que se debe de llevar en familia, en matrimonio. Enseñémoslo a nuestros hijos, el amor a Dios. No mostremos a un Dios que castiga, a un Dios que si hiciste esto es porque te está yendo mal, porque Dios te castigó. Dios ama, pero es justicia divina. Y desea de corazón, hermano, deseo de corazón que invites al Señor a tu hogar por medio de la oración y por medio del culto familiar, para que el Señor edifique hogares. El Señor levante a ese varón, ese padre, a esa madre que llora y le dé gracia, consuelo y fortaleza. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque es la invitación que nos hace constantemente para la oración. Y no desechemos, hermanos, la voz de Dios. Deseamos el hogar instituido en firmeza. Busca el que puede edificar esa casa, que es Cristo Jesús. Si el Señor no la edifica, en vano humanamente tú estás construyendo tu hogar sobre arena. Por eso estamos llevando en este día, hermano, el culto familiar. Que lo que Dios nos está hablando, el rechazo, no es un fracaso. El Señor nos da la oportunidad en este día de estar, hermanos, en sus manos, si tan solo tú lo anhelas. Está tan cerca de ti, tan cerca como la niña de sus ojos. Por eso busca en este día con tu familia, con tus hijos, al que puede levantar y edificar esa casa. Estamos llevando la familia y el matrimonio y le pedimos al Señor que cada día nos fortalezca como padres, que cada día nos dé la sabiduría y nos dé gracia para hablarle a nuestros hijos. Y si hay algo que hemos cometido y han herido sus corazones, pidamos gracia al Señor para que podamos estar libres de cualquier acusación y nos dé gracia el Señor de estar en armonía con nuestros hijos o con nuestro esposo. Pidamos su bendición. En este tiempo de familia, el Señor ama el matrimonio y es una institución sagrada, la familia. Cuida tu matrimonio, cuida tu familia y da gracias a Dios por el hogar que tienes. Visualiza la bendición de Dios en tu casa. Estamos llevando, Sergio, el rechazo no es fracaso. Y se ha mencionado con versículos. Y la promesa de Dios está que si lo amamos tenemos esa promesa cumplida en nuestras vidas. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos. Nos ha dicho que en momentos de tribulación, de dolor, de sufrimiento, de rechazo, tenemos que esforzarnos. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos convulsionados. Estamos viviendo, hermanos, en situaciones difíciles, donde vemos cómo lamentablemente este mundo, hermanos, cada vez se está perdiendo más. Y en todos los sentidos. Hay guerras, hay enfermedades, hay problemas sociales, hay problemas familiares, hay mucha violencia, hay mucha injusticia, y así podemos mencionar muchas cosas de las cuales somos testigos y que lamentablemente muchos se conforman. Porque mientras a ellos no les pase una situación de ese tipo, se sienten en un área de confort. Y la actitud del verdadero cristiano no es de conformismo. La misma palabra de Dios, hermanos, nos ha exhortado a que nos tenemos que esforzar, a que tenemos que ser valientes, a que no debemos de tener miedo. Porque Jehová nuestro Dios, hermanos, es el que va con nosotros, es el que está con nosotros, es el que permanece con nosotros, es el que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Y esas promesas son las que hemos leído. El salmista, hermanos, David también pasó por ese mismo tipo de circunstancias y él siempre se apoyaba en la oración, en la confianza en Dios. Él tenía en memoria, hermanos, las malas experiencias que él había pasado. Por eso él derramaba su alma, pidiéndole a Dios una oportunidad más.
Aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 118 y el versículo número 5, la palabra de Dios lo dice. Dice, desde la angustia invoqué a Jah. Es decir, él estaba viviendo momentos de desconsuelo, momentos de tristeza, tal vez momentos de dolor. Y en ese tiempo, en esas circunstancias, se buscaba a Dios. Cosa que muchos hermanos hacen lo contrario. Porque en lugar de invocar a Dios, en lugar de buscar a Dios en momentos difíciles, es cuando vienen los reclamos. Es cuando viene la rebeldía en contra de Dios. Es cuando falsamente nosotros pensamos que Dios nos está mandando eso. Y David lo sabía. Por eso él lo decía, desde la angustia invoqué a Jah. Jah, hermanos, es una abreviación de Jehová en el hebreo. Realmente está diciendo, desde la angustia invoqué a Jehová. Nada más que aquí lo abrevian y lo ponen como Jah. Y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. O sea, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Le quita su angustia, le quita su pesar, le muestra una amplitud, hermanos, de promesas y de bendiciones, que si Él resiste, hermanos, Él es acreedor de esas bendiciones de Dios. Por eso la misma Escritura nos enseña que cuando estamos afligidos, que cuando estamos sufriendo con ansiedad o cuando estamos en angustia, el Señor permanece con nosotros porque es la promesa, es lo que hemos estado leyendo. Aquí en el versículo número 6 del Salmo 118, la Escritura dice, Jehová está conmigo. Es decir, Jehová está de mi lado. ¿En qué momentos? En los momentos de angustia, cuando David invocaba el nombre del Señor. Jehová está conmigo. O sea, por un lado estaba sufriendo, por un lado estaba angustiado. Sin en cambio, dentro de esa angustia, dentro de esa necesidad, él reconoce que Jehová está con él. Y aquí son cosas que parece que se contradicen. Porque si estoy sufriendo, ¿usted cómo va a decir? Bueno, ¿cómo está Dios conmigo si está permitiendo que yo tenga dolor y sufrimiento? ¿Se da cuenta cómo muchas veces nos confundimos? Para que Dios pueda sanar, hermanos, nosotros tenemos que dolernos de nuestro pecado. O sea, cuando usted está enfermo, sufre y tiene dolor. Ahí es donde usted invoca a Dios, en medio de su dolor. Y cuando el Señor lo sana o le quita el dolor, ¿usted cómo se siente? Como en un lugar espaciado, lo que leíamos. ¿Por qué? Porque Jehová está con usted. Entonces, en lugar de reclamar, en lugar de señalar a Dios como el que me está castigando o el que me está haciendo sufrir, tomamos de sus promesas y recordamos que en medio del dolor Jehová está conmigo. La Escritura dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O estamos con Dios, hermanos, o confiamos en el hombre. Y aquí viene otra advertencia de lo que la palabra de Dios nos dice. El salmista, hermanos, estaba tranquilo y confiado en medio de la angustia. Por eso le digo que son cosas que luego para la mente humana se pueden contradecir. O sea, él estaba angustiado porque estaba al acecho de sus amigos, de sus enemigos, pero a la misma vez estaba tranquilo y confiado. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Por eso dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántas injusticias hemos vivido en nuestra propia vida? Nos han señalado de cosas que no hemos hecho o que no hemos dicho. Y entonces usted va a decir, bueno, entonces, ¿dónde está el Señor? El Señor, hermanos, está al alcance de una oración. Por eso traemos su palabra a la memoria.
Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el versículo número 8 de Salmo 118, la escritura sigue diciendo, mejor es confiar en Jehová. Y aquí nos da la respuesta de por qué no confiaba en el hombre, que confiar en el hombre. ¿A Jehová usted lo ve? No lo ve. A Jehová lo siente. Jehová vive con usted a través del Espíritu Santo. Pero muchos se van por lo que ve su vista. Por eso muchos confían en el hombre, porque lo ven. Pero sin en cambio nuestra fe nos hace ver a Jehová como si estuviera con nosotros. Por eso la Escritura nos da la promesa, el ángel de Jehová acampará en medio de los que le temen y los cuida. Ahí están las promesas de Dios. O sea, debemos de vivir por fe. Debemos de aprender, hermanos, que en medio del rechazo nosotros sacamos experiencias. Por eso el fracaso no es un rechazo. Los seres humanos, hermanos, pueden o suelen traicionar las confianzas depositadas en ellos. ¿Usted va a confiar en el hombre o va a confiar en las promesas de Dios? Pero el Señor, hermano, nunca va a defraudar a los que confían en Él. El profeta Jeremías exhorta de una manera muy dura a aquel que pone su confianza en el hombre en lugar de Dios. Y esto es otra enseñanza de la que nosotros podemos aprender, de lo que la Biblia nos exhorta, nos anima, para creer en lo que Dios dejó por escrito para cada uno de sus hijos que lo buscan. Aquí en Jeremías capítulo 17 y el versículo número 5, la escritura dice, así dice Jehová, está hablando el profeta, maldito el varón que confía en el hombre. Es una palabra muy dura, donde da una maldición. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Porque cuando nosotros confiamos en el hombre, nos olvidamos de Dios. Porque no podemos confiar en Dios y no podemos confiar en el hombre. O sea, nuestra confianza debe de estar en Dios. Y Dios mueve las circunstancias para que a través de esos tiempos, de esos momentos, el Señor nos dé una respuesta positiva o nos dé una respuesta de lo que mejor nos conviene, de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo. Pero jamás, hermanos, debemos de poner el ojo o nuestra confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito es una palabra dura que quiere decir perverso, por decirlo de otra manera. Un corazón perverso, hermanos, es un corazón que va más allá de la maldad. Hay hombres malos, pero también hay hombres perversos. Y la perversidad está por encima de la maldad. Cuando usted es perverso, hermanos, es porque ya perdió todo límite para hacer el daño, para hacer el mal. Ahí es donde el hombre es perverso, donde ya no mide el mal, sino que se deleita con el mal que está haciendo. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre. Dice, y pone carne, es decir, la carne significa su vida. Y su brazo significa el poder del hombre y no en el poder de Dios. Es decir, cuando yo pongo mi vida y mi confianza en el poder del hombre, me olvido de Dios. Por eso dice, y pone carne, o sea, mi vida, por su brazo. El brazo del hombre significa el poder y su corazón se aparta de Jehová. O sea, es cuando yo confío en el hombre. Me olvido de Dios y confío en el hombre. ¿Cuántas dificultades, hermanos, nos podemos haber evitado por confiar en el hombre? Y no confiamos en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos problemas pudimos
haber evitado. ¿Cuántas veces hemos sido defraudados por lo que dice, por lo que hace el hombre? Sin embargo, la Escritura nos dice que debemos de confiar en Dios. En el versículo 17, la Escritura dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Ahí está el contraste. Entonces, si la Escritura dice que no debo de confiar en el hombre, que debo de confiar en Jehová, tengo que obedecer. Porque la maldición viene cuando yo pongo mi confianza en lo que el hombre dice, hace o dispone. Ahora, si lo que él dice, hace y dispone está respaldado con un escrito, entonces, hermanos, este hombre puede ser un conducto para bendición. Pero si está en contra de la palabra de Dios, entonces debo de confiar en Jehová. Y me da una bendición. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. El hombre rechazado, hermanos, por el hombre, pone su confianza en Dios. Quien Dios no desecha a nadie, ni aún al más vil pecador. El rechazo, hermanos, no siempre es un fracaso. Por eso comentábamos que debemos de canalizar todo ese tipo de experiencias y debemos de poner nuestra confianza en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El rechazo, hermanos, no siempre es un fracaso. Hemos escuchado la voz de Dios. Dios nos ha hablado a través de un escrito está. Comprueba, hermanos, y trae esas promesas a tu vida. Necesitamos, hermano, el consuelo y la cobertura de Dios para este tiempo difícil. Pidamos al Señor que Dios dé gracia para que lo que Dios demanda lo obedezcamos por amor a Dios. Vamos a orar en este momento. Si estás pasando dolor, tristeza, acércate al trono de la gracia. Pide al Señor que te ayude. Aquel varón, aquella esposa que están pasando dolor por ver a sus hijos, que están divididos o están sujetos a adicciones. Oremos y pidamos al Señor que visite hogares y que edifique familias. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente de rodillas nos acercamos al trono de la misericordia, confiados, Señor, en tus muchas misericordias. De rodillas, Señor, pedimos ante todo perdón. No traigas a memoria mi falta ni mi pecado. La indiferencia, Señor mío, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, como padres. Da gracia al esposo, a la esposa. Que haya amor entre familias, Señor mío. Que la unidad en el esposo y la esposa sean genuinos. Favorece, Señor, y edifica la casa. Rogamos ante todo por el matrimonio. Te pedimos que tú bendigas la unión familiar. Que des gracia a ese varón, que des gracia a esa madre. Que favorezcas a nuestros hijos, que pongas una protección en nuestros nietos. Señor Jesucristo, rogamos ante todo una protección divina. Abre el entendimiento y da gracias, Señor mío, para que podamos mirar el tiempo y el peligro donde estamos. Y te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. Pon ese cerco protector, Señor mío. Da gracias, Señor mío, para que seamos fieles y obedientes a tus principios y mandamientos, porque ahí está la bendición. Da gracias, Señor, en la familia y rogamos por esas lágrimas y el dolor que han derramado padres y madres. Y te pido, Señor, que seques y cambies ese dolor en gozo. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga a tus hijos y nietos. En el nombre del Señor así sea. Amén.